Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Código AM. En este video aprenderemos a cómo crear un slider automático, manual y con puntos de navegación usando HTML, CSS y JavaScript. Como podemos ver en este slider, las imágenes van cambiando de forma automática cada 3 segundos. Otra forma de cambiar de imágenes es haciendo clic en estos botones o en estas flechas direccionales. Por ejemplo, si hacemos clic, como podemos ver, cambia de imagen. Aquí también cambia a la imagen anterior. Y ahora, otra forma de cambiar de imágenes es haciendo clic en estos puntitos o botones de navegación. Por ejemplo, si hago clic en el último botón, me lleva a la última imagen. Si hago clic en el primer botón, me lleva a la primera imagen y así sucesivamente. ¿Ok? Este slider lo crearemos usando HTML, CSS y JavaScript, sin librerías externas. Así que antes de empezar este video te pediría por favor que te suscribas a mi canal y le des al botón de me gusta. Ahora sí, comencemos con el video. Aquí en mi escritorio tengo una carpeta llamada Slider, en la cual tengo tres archivos, ¿no? Un archivo index.html, un archivo style.css y una carpeta de imágenes, la cual contiene todas las imágenes que vamos a utilizar en este proyecto. En la descripción de este video dejaré un enlace para que puedan descargar esta carpeta. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestra carpeta usando el editor de código. En mi caso es Visual Studio Code, pero pueden usar el de su preferencia. Abrimos el editor y lo siguiente que vamos a hacer aquí es abrir nuestra carpeta. Como pueden ver, ya he abierto la carpeta Slider, la cual contiene estos archivos. En el archivo index.html he creado esta estructura HTML básica, ¿ok? Y tengo un archivo también llamado css, style.css, en el cual tiene estos estilos por defecto. En el HTML enlazamos el CSS utilizando esta etiqueta link, y en el título simplemente le hemos cambiado o lo he cambiado por slider automático y manual. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer clic derecho en el editor y seleccionar en abrir con Live Server. Live Server es una extensión de Visual Studio Code que la podemos descargar en la parte de extensiones. ¿Ok? Una vez abierto la página web, lo siguiente que vamos a hacer ahora es, como había dicho antes, Live Server es una extensión, la podemos descargar aquí en la parte de extensiones. Ok, una vez instalado, lo que vamos a hacer ahora es darle un color de fondo a la página web. ¿Ok? Para eso vamos a CSS y al body, al cuerpo de la página, le vamos a dar un color de fondo de B426. Ok, este color de fondo. También vamos a agregarle unas propiedades más. Por ejemplo, le vamos a dar una altura mínima de 100 bh, display flex, align item center, justify content center. De esta forma vamos a hacer que la página tenga este color y además que el slider se muestre en la parte del centro. ¿Ok? Vamos a centrar eso. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ir a index y primero que nada vamos a crear el contenedor de las imágenes, de los botones y de los puntos de navegación. Así que para eso vamos a crear un div con la clase slider container. Dentro de este div vamos a crear el contenedor solamente de las imágenes, ¿ok? Con la clase slider. Y aquí sí vamos a colocar las imágenes. En este caso son 5 imágenes, así que vamos a crear 5 imágenes. Pero primero que nada vamos a crear un div con la clase slider. Aquí era slider, perdón. Ahora sí, dentro de estos div vamos a crear las imágenes. En este caso seguimos la ruta que es imágenes, imagen 1 o img 1. ¿Por qué envolvemos las imágenes en unos divs? Porque vamos a necesitar darle estilos a la imagen, pero no queremos modificar o usar tanto la imagen, es por eso que utilizamos divs. Vamos a duplicar esto unas 4 veces más y simplemente lo cambiamos el número de imagen aquí a imagen número 2, imagen número 3, imagen número 4 e imagen número 5. Una vez hecho esto, vamos a la página web y como podemos ver acá están todas las imágenes muy grandes, una debajo de la otra. Lo siguiente que vamos a hacer es darle un ancho al contenedor principal, que es este. Así que lo seleccionamos y en CSS aquí le vamos a dar unas propiedades a este contenedor. Le daremos un ancho del 90%,
un ancho máximo del 100%, perdón, de 700 píxeles, un border radius de 10 píxeles y vamos a darle también una pequeña sombra o un box shadow, por ejemplo de 0,8 píxeles, 32, RGBA 0,0,0.6. Listo, una vez hecho esto guardamos y ya tenemos ya nuestro contenedor, pero la imagen sigue siendo grande por lo que desborda todo el contenedor, ¿ok? Aquí empieza el contenedor, pero como la imagen es grande se desborda, así que vamos a hacerlo más pequeño. Aquí vamos a escribir img y a las imágenes le vamos a dar un ancho del 100%. Listo, como podemos ver aquí tenemos el contenedor de un ancho de 700 píxeles, la imagen tiene el 100% del ancho y aquí están todas las imágenes una debajo de la otra. Lo siguiente que haremos es colocar estas imágenes en una sola línea, ¿ok? Para eso volvemos aquí y en el HTML seleccionamos esta clase slider. A este slider o al contenedor de las imágenes le daremos display flex. Con esto logramos que las imágenes se muestren en una sola línea, pero las imágenes se dividen el ancho, ¿no? 700 píxeles entre 5, por eso que se ven muy pequeñas. Vamos a hacer que cada imagen ocupe el ancho total, el 100%, ¿no? Para eso lo que tenemos que hacer es seleccionamos esta clase slide y simplemente vamos a darle un ancho mínimo del 100%, ¿ok? Con esta propiedad ahora sí podemos tener el 100% como mínimo del ancho del contenedor va a tener cada imagen. Bien, pero actualmente hay un desborde, un sobredesbordamiento porque el contenedor solamente tiene 700 píxeles y no puede ocupar todo el ancho de las imágenes. Para ocultar este desbordamiento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí al contenedor principal y vamos a darle la propiedad de overflow hidden. De esta manera ocultamos el desbordamiento. Y ahora sí ya no vemos las imágenes. Las imágenes siguen aquí, solamente que están ocultas, ¿ok? Solamente se muestra la primera imagen. Otra cosa que podemos arreglar es que aquí debajo de la imagen se muestra una pequeña línea. Esto ocurre porque las imágenes son elementos en línea. Y al hacer esto deja una pequeña línea debajo. Para arreglar esto simplemente a las imágenes le vamos a dar display block. Y de esta forma ya eliminamos esta línea que se encontraba debajo. Bien, una vez hecho esto vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a crear las flechas o los botones que me permiten ir a la siguiente imagen y a la anterior imagen. Así que vamos al editor y en el HTML simplemente debajo de este contenedor de las imágenes crearemos un div con la clase botón. Dentro de este contenedor vamos a crear los botones, primero un botón y en este caso vamos a crear la flecha anterior. Para eso vamos a utilizar lo que se conoce como entidades HTML. Simplemente escribimos estos símbolos, el número 194. Esta entidad HTML me crea la flecha anterior, o mejor dicho, las flechas angulares, ¿ok? Copiamos esto debajo y aquí simplemente lo cambiamos por 95. Una vez hecho esto, guardamos. Y como pueden ver aquí tenemos nuestros dos botones con una flecha de anterior y una flecha de siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es posicionar estos botones en la parte central de aquí, de este eje, y el otro botón en la parte central de aquí. Para eso volvamos al Visual Studio y seleccionamos esta clase botón. Y aquí en el CSS simplemente a este botón o a esta clase vamos a darle una posición absoluta para poder posicionarlo. Entonces al contenedor principal tenemos que darle una posición relativa. Una vez hecho esto vamos a darle las siguientes propiedades: top 50%, un ancho del 100%, un display flex, justify content, space between, y por último vamos a agregarle transform, trasladarlo en el eje Y menos 50% de su ancho, ¿ok? Como podemos ver ya tenemos los botones alineados en el centro de cada eje. Lo siguiente que vamos a hacer es darle estilos a estos botones, ¿no? Hacerlo color blanco y un poco más grandes. Para eso aquí en el CSS vamos a escribir button y a estos botones le vamos a dar
un color de fondo transparente, un color blanco. También hay que quitarle el borde, border 0, outline 0, cursor pointer. También vamos a darle un tamaño de fuente de 40 píxeles. Listo. Guardamos, vamos a la página web y como pueden ver ya tenemos, ya las flechas un poco más grandes. Ahora vamos a separarlo un poco de aquí, de esta parte de las esquinas. Para eso simplemente le damos un padding de 0 y de 15 píxeles a los costados. Ahora sí tiene un poco de separación. Y ahora si hacemos clic aquí, por ejemplo en esta sección, podemos ver que aparece una pequeña rayita blanca. Esto ocurre porque la selección del usuario está activa. ¿Okay? Cuando hago clic por ejemplo aquí me aparece una pequeña rayita aquí también. Y podemos desactivar esto utilizando la siguiente propiedad, ¿no? User select none. De esta forma ya no me va a aparecer esta pequeña rayita que aparece cuando hago clic por esta zona, ¿no? Bien, una vez hecho esto, vamos a pasar a hacer, o mejor dicho, vamos a pasar a crear los botones de navegación. Así que volvamos al editor y en el HTML vamos a crear un contenedor para los puntos de navegación. Aquí vamos a crear un dots container, ¿ok? Y ahora, en lugar de crear aquí en el HTML los puntos, vamos a utilizar JavaScript para crearlos dinámicamente. Así que vamos a crear un archivo llamado script.js. Y lo siguiente es enlazar este archivo. Aquí debajo del body de cierre, la etiqueta body de cierre, creamos un elemento script. Y con el atributo src simplemente enlazamos nuestro archivo JavaScript. ¿Ok? Una vez hecho esto, lo primero que haremos aquí es crear una variable llamada slider. Y esto va a ser igual a document query selector. Y en este caso seleccionamos la clase slider. Entonces esta variable slider va a almacenar el contenedor de las imágenes. Creamos otra variable, o mejor dicho lo copiamos aquí debajo. Simplemente lo eliminamos la R aquí y aquí también. Entonces aquí estamos seleccionando los divs de cada imagen, o mejor dicho cada imagen, y lo guardamos en la variable slide. Esto va a almacenar cada una de las imágenes. Vamos a crear otra variable llamada dots container y esto va a ser igual a document.querySelector y en este caso seleccionamos dots container. Esta variable almacena el contenedor de los puntos, ¿ok? Aquí tendría que usar el document query selector all, ya que son varias imágenes, no es solo una. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable let current index. Esto va a ser igual a 0. Básicamente aquí estamos creando una variable con el índice actual que es igual a 0, o sea es la primera imagen. Cuando nosotros usamos query selector all es como si estuviéramos usando, creando una lista de imágenes, ya que son varias imágenes, es como si estuviéramos haciendo esto, una lista de imágenes. Como es una lista, podemos utilizar el bucle for each, podemos recorrer esa lista. Así que dentro de este slide vamos a utilizar el bucle for each, ¿okay? For each. Vamos a utilizar una función flecha. Ok, vamos a recorrer esta lista de imágenes, pero antes vamos a crear una variable. Esta variable va a ser interval. Vamos a utilizar esta variable después. Esto va a ser para almacenar el intervalo de tiempo de ejecución, ¿no? Que cambia la imagen automáticamente, pero eso lo usaremos después. Ahora, vamos a recorrer esta lista de imágenes. En este caso no vamos a utilizar, vamos a pasarle dos parámetros, pero no vamos a utilizar las imágenes, sino más bien vamos a utilizar el índice de cada imagen. ¿Ok? Entonces, como no vamos a utilizar la imagen, vamos a poner aquí un guión bajo como primer parámetro y el índice. ¿Ok? Vamos a utilizar únicamente los índices. Entonces, para cada índice en la lista de imágenes, vamos a crear primero que nada una variable llamada dot. Y esto vamos a ser igual a document
create element y entre comillas div. Aquí lo que hemos hecho es crear un elemento div utilizando el método createElement y lo hemos guardado en la variable dot. Lo siguiente es darle una clase a este div. Entonces div.classList dot.classList.add. Le vamos a agregar una clase a este div, a este punto, la cual va a ser la clase dot. Finalmente vamos a agregar cada uno de estos puntitos que hemos generado dinámicamente, dots, al contenedor de los puntos. Punto appendChild y aquí colocamos dot. Ok, todos estos puntos generados vamos a agregarlos al contenedor de los puntos aquí. Ok, aquí básicamente lo que hemos hecho es lo mismo que hiciéramos, por ejemplo, aquí, ¿no? Punto dot. Es como si creáramos un div con la clase dot y lo hiciéramos 5 veces. Pero en este caso lo hacemos con JavaScript, porque si en este caso agregáramos una imagen más, tendríamos que crear nuevamente otro punto y así. Pero en lugar de hacer eso, lo hacemos dinámicamente usando JavaScript, ¿no? O sea, esta es la misma forma que hicimos antes. Entonces, de esta forma ya hemos creado los puntos. Lo único que nos faltaría es crear la clase dot para darle estilos a los puntos. Entonces vamos a style.css y aquí creamos la clase dot. Los puntos le vamos a dar un ancho de 7 píxeles, una altura de 7 píxeles, un color de fondo blanco. También le vamos a dar un border radius del 50%. De esta forma lo hacemos circular. Cursor pointer. Margin de 0,3 píxeles a los costados. También user select none. A ver si guardamos y volvemos a la página web. Como podemos ver, aquí tenemos los puntitos uno debajo del otro que hemos generado dinámicamente. Lo siguiente que vamos a hacer es mostrar estos puntos en la parte inferior de cada imagen, aquí en el centro, ¿no? Para eso volvemos al editor y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar esta clase dotsContainer y a este contenedor de los puntos vamos a darle una posición absoluta. Left 50%, bottom 12 píxeles y también vamos a dar un translate de menos 50%. Si guardamos, y ahora falta colocar los puntos uno al lado del otro. Simplemente aquí añadimos displayFlex y como podemos ver ya tenemos los puntos, pero aquí tenía que estar en el centro. Aquí me equivoqué, en lugar de Y es X. Ahora sí, como podemos ver ya tenemos los puntos generados dinámicamente en la parte central. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es colocar un color distinto aquí en el primer botón, cosa que cada vez que abrimos la aplicación o este proyecto va a aparecer aquí con un color diferente. Así que volvamos al editor y debajo de este dotsContainer vamos a crear una condición, ¿vale? If index es igual a 0, al punto o al div vamos a agregarle una nueva clase. La clase va a ser en este caso active o active. Básicamente aquí estamos diciendo que si se trata de la primera imagen vamos a añadirle una clase active, la cual vamos a crear aquí en CSS, ¿ok? Primero acá tenemos dot.active. Aquí estamos diciendo que cualquier elemento con la clase dot que a su vez tenga la clase active, vamos a agregarle un color de fondo y este color va a ser el color de la página web. Vale, volvamos. Y como podemos ver aquí el primer punto o la primera imagen se muestra con este color, lo cual la diferencia de las demás, ¿okay? Ahora vamos a agregar la lógica de este slider, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es que al hacer clic en estas flechas podemos cambiar de imagen. Primero que nada vamos a empezar con el botón de siguiente. Para eso volvemos a Visual Studio
Y en el archivo script, aquí vamos a crear una función primero que nada que actualice el slider, ¿ok? Update slider. Dentro de esta función vamos a escribir lo siguiente. Al slider le vamos a dar un estilo, ¿ok? Este estilo va a ser transform. Y esto va a ser igual a, vamos a utilizar los template strings. Y el estilo va a ser transform, translate en el eje X. Y aquí colocamos el símbolo del dólar, unas llaves. Y vamos a trasladarlo menos índice actual, current index, multiplicado por 100. Y al final agregamos un porcentaje. Entonces aquí básicamente al slider le vamos a agregar un estilo, que en este caso viene a ser transform, y lo vamos a trasladar, pero vamos a trasladarlo por el eje X, pero este traslado va a depender del índice actual, ¿ok? Va a depender de este valor. Ok, una vez hecho esto, vamos a crear otra función, ¿vale? Esta función va a hacer que adelante o me lleve a la siguiente imagen. Así que va a ser next slide o siguiente imagen, podría decirse. Dentro de esta función vamos a hacer lo siguiente. El índice actual va a ser igual al índice, vamos a colocar paréntesis, al índice actual más 1. Y eso vamos a dividirlo, o vamos a sacar el módulo del número de imágenes totales. Para hallar el número de imágenes totales simplemente colocamos slider.length. Esto nos va a dar el número de imágenes, que es 5. Básicamente aquí lo que hacemos es sumar el índice actual más 1, lo dividimos entre el número de imágenes y vamos a obtener el residuo, ¿no? Vamos a obtener el módulo con este símbolo. Como aquí hemos definido que el índice actual es igual a 0, entonces aquí lo reemplazamos, ¿ok? 0 más 1 es igual a 1, lo dividimos entre el número de imágenes, que en este caso es 5, y vamos a obtener el residuo con este operador. El residuo de dividir 1 entre 5 nos va a dar 1, ¿ok? Entonces, en este caso, current index o el índice actual es 1. Después de hacer esta operación, simplemente llamamos a la función que actualiza el slider. Ok, como el índice actual vale 1, cuando vamos a la función o cuando llamamos a la función que actualiza el slider, aquí simplemente lo reemplazamos por 1. Menos 1 por 100 es igual a menos 100. Significa que vamos a trasladar el eje X en el eje X menos 100% del ancho. O sea, lo vamos a trasladar 700 píxeles hacia la izquierda. ¿Ok? Cuando hacemos clic en ese botón. Así que vamos al HTML. Y aquí en el botón de siguiente, en el segundo botón, vamos a agregarle un atributo onClick. Y aquí simplemente vamos a llamar a la función nextSlider. Ok, una vez hecho esto, a ver, vamos a la página web. Y ahora, si hago clic en este botón de siguiente, podemos ver que nos cambia de imagen. Está funcionando correctamente. ¿Ven? ¿Y esto por qué sucede? Porque como habíamos dicho, el índice actual vale 0. Entonces este valor lo pasamos aquí, 0 más 1, como hicimos la operación, y al final ya vamos a actualizar el slider, ¿no? De esta forma logramos que se traslade dinámicamente, y esto va a ser para cada índice. Cuando el índice valga, ahora como el índice vale 1, esto va a ser 1 más 1, 2, el residuo de dividirlo con 5 nos va a dar 2, lo reemplazamos aquí y así sucesivamente para todas las imágenes. Okay. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar la misma lógica para este botón, ya que todavía no funciona. ¿Ok? Simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarlo esto aquí abajo. Es casi parecido. Aquí en lugar de next lo cambiamos a prep, o sea, imagen anterior o prep slide. Y aquí en lugar de más lo cambiamos por menos. Una vez hecho esto, guardamos. Ahora, si adelanto un poco la imagen y hago clic en retroceder, o en esta imagen, no funciona. A ver, vamos a ver qué falta aquí. Claro, me estaba olvidando de colocar aquí en el botón el atributo onClick prep slider. Ahora sí, me había olvidado de llamar a la función. Y ahora sí, si adelanto un poco y luego hago clic en el botón de retroceder, como pueden ver funciona normal.
Pero como han podido darse cuenta, aquí hay un pequeño error. Cuando doy al anterior, en lugar de que vaya a la última imagen, me deja un espacio vacío, ¿no? O un espacio en blanco, como podría decirse. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué no me lleva a la imagen, a la última imagen? Porque aquí en el script necesitamos agregar algo más, ya que supongamos que el índice actual vale 0, como habíamos dicho aquí. 0 menos 1 me va a dar 0 menos 1. Y al dividirlo menos 1 entre 5 va a salir un pequeño error, ya que JavaScript, esta operación nos daría un pequeño error, ¿no? Y además el índice nunca va a llegar a ser 4. Para eso necesitamos agregarle, solamente sumarle slide.length. Agregándolo esto, ahora sí nos aseguramos que ir a la última imagen. ¿Ok? Simplemente le agregamos esto. Ahora sí, volvemos a la página. Y si hago clic en este icono, en este botón, me debería llevar a la última imagen. Sí, me lleva a la última imagen. Como podemos ver, funciona normal. Ahora sí funciona normal. Bien. Ahora podemos agregarle una pequeña animación al cambiar de imágenes, ya que actualmente se muestra un poco brusco el cambio entre imágenes. Para eso vamos al editor y aquí en el archivo está el punto CSS. En la clase slider simplemente le podemos agregar una transición de transform y aquí colocamos un tiempo, puede ser un segundo, medio segundo, por ejemplo yo lo colocaré sin medio segundo. Y si volvemos a la página web y hacemos clic, podemos ver que nos da una pequeña transición entre cada cambio de imagen. Y una pequeña animación. Este valor lo podemos modificar cuando queramos. Mientras más mayor sea el valor, más va a demorar en cambiar de imágenes. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es que al hacer clic en cualquiera de estos botones me lleve a la imagen solicitada o a la imagen que quiero. Por ejemplo, si hago clic en el último botón me lleve a la imagen, a la última imagen. Si hago clic en el primer botón me lleve a la primera imagen y así sucesivamente. Para lograr esa lógica o esa funcionalidad, lo que vamos a hacer es ir a script y vamos a crear una función que me lleve a un slider, ¿no? Function go to slider. Dentro de esta función vamos a crear lo siguiente. El índice actual va a ser igual al índice. ¿Ok? A esta función le vamos a pasar un índice. Aquí dentro de sus parámetros le vamos a pasar un índice. Y una vez que hacemos esto, que el índice actual sea igual al índice de los puntos, vamos a llamar a la función que actualiza el slider. Listo. Ahora vamos a agregar aquí debajo de este bloque if, vamos a hacer lo siguiente. A cada punto le vamos a crear un atributo con la método setAttribute, cuyo valor o cuyo nombre va a ser dataIndex y su valor va a ser el índice. De esta forma relacionamos cada imagen con su respectivo índice, o mejor dicho, relacionamos cada imagen con el punto, con su respectivo punto. Y ahora, al hacer clic, vamos a agregar un receptor de eventos. Al hacer clic en el punto, clic, vamos a ejecutar una función. Y esta función va a ser la que acabamos de crear, go to slider. Y a esta función simplemente le pasamos el índice. Listo. De esta forma, cada vez que haga clic en el puntito, me va a llevar a la imagen que le corresponde. ¿Y cómo saben y cómo se sabe qué imagen le corresponde? Porque aquí le hemos añadido su índice, a través de su índice. Ok, aquí igualamos el índice de cada imagen con el índice de cada puntito. Es por eso que se sabe qué imagen le corresponde. Volvemos a la página. Y ahora si hago clic, por ejemplo, en el último punto, como podemos ver me lleva a la última imagen. Si hago clic en el primero, me lleva a la primera imagen. Todo está funcionando correctamente. Bien. Bien, otra cosa que podemos agregar aquí es actualizar los puntos, porque actualmente cuando yo hago clic, por ejemplo, en el último punto, si bien me lleva a la última imagen, no actualiza este color o no cambia de color el punto, como podemos ver.
Para lograr esto simplemente vamos a ir al editor y vamos a crear aquí otra función que actualice los puntos. Bien, dentro de esta función vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos todos los puntos con Document Query Selector All, todos los puntos. Y ahora vamos a recorrer esta lista de puntos utilizando el método forEach. Y ahora a este método le vamos a pasar dos parámetros. Para cada punto con su respectivo índice en la lista de puntos, vamos a agregarle a cada punto una clase, la cual va a ser toggleable. Toggle quiere decir que vamos a poder agregar o quitar la clase. Esta clase va a ser active, que ya habíamos creado previamente, la cual le da el color a los puntos. Y esto solamente va a ocurrir si el índice de cada punto es igual al índice de cada imagen. O sea, cada vez si es que se cumple que el índice de cada punto es igual al índice de cada imagen, le añadiremos al punto la clase active, la cual la cambia de color. Una vez hecho esta función, aquí en la función que actualiza el slider, llamamos a la función que actualiza los puntos. Listo. Una vez hecho esto, volvemos al editor. Y ahora, si hago clic en el último punto, me lleva a la última imagen y a su vez actualiza el último punto. Como podemos ver, cambia de color. Y así sucesivamente a cualquier punto que yo vaya. Si queremos también podemos darle una pequeña transición en el cambio de color. Por ejemplo, podemos ir aquí en Style y aquí en la clase Dot le podemos añadir una transición, una pequeña animación del color de fondo o background, por ejemplo de 0.3 segundos. Ok, listo. Volvemos a la página y ya tenemos todas las funcionalidades por ahora que queremos manualmente y a través de los puntos. Lo único que nos faltaría es hacer que este slider sea automático. ¿Ok? Para eso volvemos al editor y vamos a crear otra función que haga eso, llamada AutoSlide. Y simplemente aquí vamos a llamar a la función NextSlide. Y ahora, para hacer que esta función se ejecute cada cierto tiempo, mejor dicho, que el slider se ejecute automáticamente cada cierto tiempo, llamamos a la función setInterval. Y a esta función le vamos a pasar dos parámetros. Primero que nada le pasamos una función, en este caso es AutoSlide, y un tiempo que se va a demorar en ejecutar. Digamos cada 3 segundos o 3000 milisegundos. Listo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Ahora sí, guardamos y vamos a la página web. Y ahora cada 3 segundos podemos ver que cambia las imágenes de forma automática. Y también se actualizan los puntos, que como podemos ver se actualizan los puntos aquí abajo. Bien, de esta forma logramos que el slider sea automático. Otra cosa que podemos agregar y a su vez que es muy útil es que cada vez que cambiemos de imágenes se reinicie el intervalo o el tiempo de ejecución, porque podría ocurrir un error inesperado si es que no reiniciamos el intervalo, ya que estamos viendo una imagen y pasan 2 segundos y si cambia de frente a la siguiente imagen porque no reiniciamos el intervalo. Para eso simplemente volvemos al editor y este valor de setInterval lo guardamos en una variable, en la variable interval. Esta variable ya la habíamos creado previamente aquí en la parte superior. Lo único que tenemos que hacer ahora es crear una función que justamente haga eso, que reinicie el intervalo. Una vez que hemos creado esta función, aquí vamos a llamar a la función clearInterval y le pasamos el intervalo. Esta función clearInterval lo que hace es detener el intervalo de ejecución, a través de esta variable. Entonces, una vez que hemos detenido, para volver a reiniciarlo, simplemente copiamos esta línea de código, lo pegamos aquí abajo. Ahora sí. Lo último que tenemos que hacer es llamar a esta función aquí en la función goToSlider. Llamamos a la función resetInterval. Listo. Una vez hecho esto, volvemos a la página web. Y ahora,
Cuando hago clic en los puntos, espera 3 segundos. Si hago clic aquí, espera 3 segundos. Lo que quiero decir es que no se reinicia el intervalo. De esta forma me permite estar más tiempo viendo las imágenes o que no se cambien de una manera brusca, por así decirlo, ¿no? Bien, pero actualmente este código solamente funciona haciendo clic en los puntos. Si hago clic aquí en las flechas, el intervalo no se reinicia. Vamos a hacer que también se reinicien estas flechas. Para eso simplemente escribimos lo siguiente: document.querySelector. Seleccionamos el slider container y le agregamos un receptor de eventos que al hacer clic en ese contenedor principal, al hacer clic, se ejecute la función que reinicia el intervalo. Ahora sí, esperamos 3 segundos, cambiamos, nuevamente espera 3 segundos, cambiamos y no se pasa así automáticamente. Como podemos ver, espera los 3 segundos que demora el intervalo en cambiarse. Bien. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete a mi canal para poder subir más contenido de JavaScript. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.